A ver, buenos días, tardes, noches. Eh, esta es, este es mi video sobre el cuento de la meningitis y su sombra, hecho por el señor Horacio Quiroga, cuya persona nació el 31 de diciembre de 1878 en Argentina, y también tuvo su deceso en el mismo país, en el 19 de febrero de 1937. Horacio Quiroga tuvo dos esposas, una llamada María Bravo, la otra se llamaba Ana María Cires, con las cuyas dos chicas, se podría decir, tuvo en total tres hijos a los cuales llamó María, Egli y Darío. Ya, podemos decir que su vida fue bastante dura por la muerte de su padre en un accidente de su casa, también el fallecimiento de su padrastro, si no mal tengo entendido, y también por un accidente que le sucedió a su amigo. Ya. Teniendo eso en cuenta, sus relatos mayormente se basaron en el realismo. También tuvo cuentos cortos. Él era más, como decir, por decirlo así, fue una persona que hacía relatos cortos, y voy a narrar uno de sus, por decir así, una de sus obras, llamado La meningitis y su sombra. Sus dos personajes principales son Carlos Durán y Luis María Funes. Ya. También actúa en eso la hermana de Luis María Funes y el doctor cuyo nombre era Alistair. Bueno, os apellidaba Alistair, por lo cual le vamos a decir doctor Alistair. Ya. Podemos decir que Carlos Durán tenía 30 años y era ingeniero, también como Luis María Funes tenía 17 años, era una mujer muy fría a la vez que amable. Ella sufría de la enfermedad de meningitis, que es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, dando como decir que la meningitis es un problema, bueno, es una enfermedad muy dura, porque es una enfermedad muy seria que afecta el cerebro y la espina. Teniendo eso en cuenta, comenzamos la historia conociendo a Carlos Durán, que se podría decir que era una persona humilde, y Luis María Funes, que era una persona, como decir, rica, millonaria, por decirlo así en términos actuales, porque si nos basamos en el cuento, se podría decir que era de la clase alta, que era una persona muy respetable. También podemos decir que básicamente eso. La historia comienza como decir que Luis María buscó a Carlos Durán por ser ingeniero. Tuvieron una corta conversación durante la cual no pasó nada recalcable, pero en medio de la conversación nadie sabía, ni ella misma sabía, que tenía la enfermedad de la meningitis, enfermedad que era demasiado dura y muy seria. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos en un tiempo después de lo sucedido, el doctor Alistair le detecta a Luis María Funes la enfermedad de la meningitis, a lo cual su hermana, por decirlo así, le recomienda o le grita, por decirlo así, que necesita permanecer en constante reposo, porque es una enfermedad muy seria. Pero como el doctor Alistair era amigo de Carlos Durán, y Carlos Durán, en la pequeña conversación que tuvieron, parece que él se enamoró de Luis María Funes,
él le recomendó que pase más tiempo mientras está enferma, a lo cual ellos pasaron juntos. Nunca parecía como que si formaran algo en serio, tuvieran una relación, como decir, de novios o pasara algo. O bueno, a Luis María nunca le pareció. Durante ese tiempo pasaron muchas cosas. También como decir que Luis María eh, se dio cuenta que, que el ingeniero Carlos Durán sentía algo por él. Entonces, a lo cual Luis María, en algún momento que Carlos Durán le fue a visitar, él se despedía de ella para seguir con sus cosas. Luis María le pidió que se quede porque quería pasar tiempo con él, como alguna persona enamorada lo haría en cualquier momento. Pasó tiempo con él y durante ese tiempo podríamos decir que llegaron a enamorarse, y por ese amor que se tuvieron podríamos decir que Luis María se olvidó de su enfermedad. Y con ese olvido de su enfermedad podemos decir, como actualmente pasa, lo psicológico afecta también a las enfermedades, porque cuando tú crees que estás enfermo, puedes sentir los síntomas, y cuando tú en verdad te, te sientes bien, o das todo lo positivo por ti, o te olvidas simplemente porque hay algo, otras cosas que piensas que son más importantes o son lo suficientemente importantes para olvidar eso, hace que, por decirlo así, la enfermedad vaya reduciendo, porque tú mismo le estás dando como decir, el sentimiento a tu cuerpo de que estás mejorando, aunque no sea así. El cuerpo hace que, que tú mismo cambies la forma de sentirte, y por decirlo así, parece que en la historia pasa algo similar, porque tiempo después el doctor Alistair le revisa a Luis María Funes, y al parecer ella está curada, podemos decirlo, porque se enamoró de Carlos, y Carlos fue como una distracción para su enfermedad, para poder lograr que se olvidara de su enfermedad y poder superarla. Podemos decir que esta historia es una historia verdaderamente de amor, porque el amor rompió la barrera de la enfermedad, o bueno, así se asimiló. Para mí la historia fue muy conmovedora por el hecho de que el amor, o el simplemente sentimiento del amor por alguien, puede hacer cambiar cómo te sientes, o la enfermedad que tengas, o cómo distraer sirve para que cambien las cosas. Muchas gracias.